Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, una bendición poder estar aquí, hermanos, para compartir la palabra del Señor con ustedes. Una bendición también, hermanos, poder ver la mano de Dios moverse a través de nuestras vidas y ver lo que Dios está haciendo, hermanos, en los últimos tiempos. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al Evangelio según San Lucas, capítulo número 18. Vamos a buscar ese capítulo para buscar el versículo número 8. Y les invito a abrir sus Biblias ahí, por favor, para que leamos en la Escritura el texto básico para nuestra enseñanza de esta noche. Dice la palabra de Dios, voy a leer aquí, hermanos, en alta voz, el versículo 8 del capítulo 18 de Lucas. Dice así la palabra de Dios: os digo que los defenderá presto, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? La pregunta del Señor es: ¿hallará fe en la tierra? Así que en esta noche, hermanos, vamos a estar usando este texto para hablar sobre el tema, el peligro de perder la fe. El peligro de perder la fe. Ese será nuestro tema que estaremos abordando en esta noche y vamos a pedir al Señor que nos hable a través de una oración. Padre Dios, damos gracias en esta noche nuevamente por el privilegio de poder estar en tu presencia, el poder estar aquí en tu casa de oración en este momento. Gracias también te damos, Padre, por el cuidado que tú has mostrado para cada uno de nosotros cada día de la semana. Damos gracias también por tu palabra, Señor, porque es el alimento de nuestras almas y a través de tu palabra, Señor, nosotros podemos conducirnos conociendo más, Señor, tu voluntad para nosotros. Pedimos, Señor, que seas con cada persona que en este momento te necesita. Ruego por aquellos que se encuentran, Padre, en necesidades graves, Señor, por sus enfermedades, por sus necesidades económicas, materiales, Señor. Y Padre, sobre todo por aquellos que están necesitados en su vida espiritual. Úsame para tu honra y tu gloria en esta noche. Habla a través de mi boca. Y que en esta noche, Señor, todos los que escuchemos podamos ser sobreedificados en tu palabra. Te lo pido todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. En el texto, hermanos, que acabamos de leer esta noche, es muy interesante la pregunta que hace el Señor. El Señor está haciendo la pregunta del millón, como se dice por ahí, hermanos, porque es interesante saber que el Señor Jesucristo quería ver
la reacción de sus discípulos al respecto de su pregunta, porque es muy interesante, hermanos, que la Biblia nos enseña que el justo por la fe vivirá. Sin embargo, hermanos, a través de los años, a través de los siglos, y en los últimos años, en el tiempo que vivimos, hermanos, podemos ver una disminución de la fe. El pueblo de Dios está perdiendo la fe. Por eso que esta noche vamos a hablar sobre el peligro de perder la fe, hermanos. La Biblia habla de que en los últimos tiempos iba a haber una gran apostasía. La apostasía es el abandono de la fe. Mucha gente que antes nosotros veíamos con Biblia, que los mirábamos en la iglesia, que los mirábamos entusiasmados y entregados en las cosas de Dios, hoy en día muchos de ellos ya no existen, ya no están en el camino de Dios, ya no están, hermanos, en la obra de Dios sirviendo al Señor. Inclusive algunos que por algún tiempo sirvieron como ministros, pastores, directores, hermanos de algunas áreas donde se predica la palabra del Señor, algunos ya tampoco no están en el camino de Dios. Y lamentablemente lo digo, hermanos, porque esto es lo que está sucediendo en la actualidad. La pregunta del Señor era válida, porque la pregunta que el Señor hacía, hermanos, es que Él en sí, lo que Él estaba diciendo, hermanos, en su pregunta, es que Él preguntaba si cuando Él regresara, sus discípulos, sus creyentes, hermanos, todavía estarían esperándolo, todavía lo estarían esperando. Yo creo que la disminución de la fe en los últimos tiempos ha sido precisamente eso. Es que estamos viendo, hermanos, que el tiempo ha pasado, han pasado mucho tiempo, han pasado muchos años, han pasado los siglos, y la promesa de su retorno aún no se ha cumplido. Y ya hemos visto en otras ocasiones las razones por qué el Señor no ha venido todavía a la tierra por su pueblo, por su iglesia. Pero, hermanos, cuando el Señor venga, la pregunta es, ¿hallará fe en la tierra, hermanos? Sé que la persecución puede hacer que los fieles pierdan el entusiasmo en las cosas de Dios. Lamentablemente, hermanos, a través de los años hemos visto persecución tras persecución, y quiero que sepan, hermanos, que muchas de esas persecuciones, en lugar de perder el ánimo de los cristianos de antaño, ellos se fortalecieron mucho más. Y mientras más cristianos perseguían y mientras más cristianos mataban, hermanos, en la persecución contra el cristianismo, más cristianismo se aumentaba, muchas más almas se entregaban a Cristo Jesús. Pero esto no es lo que está pasando en el último tiempo. En los últimos tiempos, hermanos, estamos viendo de alguna manera una persecución sobre la iglesia. Este asunto de cerrar los templos en la actualidad, esta es una manera de perseguir a los cristianos. Se nos está obligando a cerrar los templos. En algunos casos, hermanos, aquí en Estados Unidos y posiblemente en otros países también lo estamos viendo. Están queriendo que los templos ya no se vuelvan a abrir. Los están tomando como algo peligroso, haciéndoles creer a la gente que es peligroso ir a la iglesia. Y, hermanos, esta es una manera de persecución. Y esto ha traído, hermanos, como ocasión que muchos de los que antes iban a la iglesia se hayan acostumbrado a no ir y desalentarse. Se han desanimado. Algunos ya no van a volver a la iglesia. Algunos ya no se van a volver a parar en el templo. Ni siquiera lucharán por su fe. ¿Por qué razón? Porque su fe ha disminuido. Han perdido la fe. Entonces estamos en grave peligro, hermanos. Sabemos que en este tipo de persecución que está teniendo la iglesia en la actualidad está ocasionando, está afectando a la vida de los creyentes, hermanos. Está desalentando a los hermanos. Están perdiendo su entusiasmo por las cosas de Dios. Pero gracias a Dios por los que se mantienen fieles, hermanos. El Señor, hermano, nos exhorta en su palabra, aquí en este mismo capítulo, nos exhorta, hermanos, a que no dejemos el entusiasmo, a que no nos desanimemos. En el versículo 1 de este capítulo, si usted lo busca ahí, hermanos, el Señor dice, y les propuso una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. No desmayar es no desalentarse, no desanimarse. Debemos mantenernos en oración para que nuestra fe no desmaye, para que podamos continuar creciendo en la fe. Podamos, hermanos, afianzarnos mucho más
en nuestra fe para continuar en el camino del Señor. Pero tenemos que ser realistas. La realidad, hermanos, es que en mucha gente sí ha sido afectada su fe. Y en esta noche, hermanos, queremos ver a la luz de la palabra de Dios cosas, hermanos, las cosas que hacen perder la fe a un creyente. ¿Qué cosas son las que hacen que un creyente pierda su fe? Hay por lo menos en esta noche 5 cosas que quiero compartirles, hermanos, que será muy importante que nosotros las tomemos en cuenta porque también nosotros podemos ser afectados. En primer lugar, la primera cosa, hermanos, que hace perder la fe en la vida de cada creyente es el materialismo. Estamos viviendo una época, un tiempo, hermanos, donde el materialismo, hermanos, está a todo lo que da. Estamos viviendo, hermanos, donde la gente, hermanos, se preocupa de todo menos de su fe. Están tan entregados a lo material que se dedican en cuerpo y alma, como se dice, hermanos. Se desvelan, se trasnochan, trabajan doble turno con tal de conseguir las cosas materiales que quieren. No obstante, para las cosas espirituales no tienen tiempo. Entonces estamos viendo, hermanos, uno de los primeros peligros que encontramos en la actualidad para que nosotros, hermanos, mantengamos firme nuestra fe es el materialismo. Ese es un grave peligro. Les voy a invitar a abrir su Biblia al capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo número 6. Quiero que vea algo aquí muy interesante, comenzando con el versículo número 25. Mire ahí lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 30. Mateo 6, 25, donde dice: por tanto os digo, no os congojéis, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan en alfolís, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os congojáis? Reparad en los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Aquí vemos, hermanos, que el materialismo ha apagado la fe de muchas personas. Todos los que van detrás del materialismo están buscando las cosas materiales, tales como su vestido, su ropa, sus calzados, su comida, sus cosas personales como el carro, la casa, el dinero. Todas esas cosas, hermanos, están haciendo que la fe se disminuya en esas personas. No son personas de fe. Por eso el Señor dice, debemos de confiar más en Dios. Todo aquel que es, hermanos, aquel que está fuerte en la fe, no se afana por las cosas materiales. Porque Dios, hermanos, en su palabra, en este mismo capítulo, Él dice que Él hará posible que las cosas lleguen por añadidura, si solo tenemos fe. Pero la razón por qué no llegan las cosas por añadidura es porque no tenemos fe. La fe está faltando en el corazón y en la vida de muchos creyentes. Así que el peligro de perder la fe, hermanos, viene primeramente por el materialismo. Segundo, también viene por el temor o el miedo. En el Evangelio también de según San Mateo, pero el capítulo 8, dele vuelta a su Biblia, por favor. Y vamos a estar buscando el versículo 23. Versículo 23, hermanos, hasta el 26, ahí donde dice: y entrando él en el barco, sus discípulos le siguieron. Y aquí fue hecho en la mar un gran movimiento, que el barco se cubría de las ondas, mas él dormía. Noten la escena, hermanos.
del acontecimiento, lo que está sucediendo, los discípulos siguiendo al Maestro, al Señor Jesucristo, entraron con Él en el barco. Y como vemos en el versículo 24, dice que dentro del mar se hizo una gran tormenta que comenzó levantando las olas tan altas y golpeaban contra el barco, mas Él dormía. Noten esto aquí, hermanos. El Maestro, el Salvador, el Señor Jesucristo, mientras los discípulos estaban, hermanos, siendo asustados por los movimientos de las olas, dice que Él dormía. El versículo 25 dice, y llegándose sus discípulos, es decir, se acercaron a Él donde Él dormía, le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Ahora, gracias a Dios que ellos sabían que había alguien en el barco que los podía salvar. Es bueno que nosotros, hermanos, cuando las olas de los problemas se acrecientan y vienen y golpean nuestra vida, es bueno saber que dentro del barco está el Maestro, está el Señor. Podemos ir a Él para pedirle ayuda, hermanos. Y Él les dije, mira el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Otra vez vemos aquí, hermanos, la poca fe, la fe disminuida. Están aterrorizados, están intimidados, están llenos de pánico, de miedo, hermanos, por causa de las olas que golpeaban fuertemente el barco. Los problemas eran tan grandes, hermanos, que se habían llenado de miedo. Hoy en este tiempo, hermanos, estamos viendo mucha gente atemorizada, gente con miedo, con pánico prácticamente. Y hermanos, quiero decirles, hermanos, no importa las olas tan grandes y tan fuertes que golpeen nuestra vida, nuestro Dios es capaz de levantarse, hermanos, para apaciguar las olas. Dice el versículo 26, entonces levantándose, reprendió a los vientos y a la mar, y fue grande bonanza. La palabra bonanza quiere decir, hermanos, una gran quietud. Regularmente después de una tormenta, hermanos, cuando pasa la tormenta en las aguas, siempre quedan las olas agitadas. El movimiento del agua, de los vientos, hermanos, que agitaron las olas, todavía siguen golpeando. Pero en esta ocasión dice la Biblia que cuando el Señor reprendió a los vientos y a la mar, las olas se aquietaron. El viento se aquietó, la tormenta se quitó y, hermanos, fue hecha grande bonanza. Solo, hermanos, tenemos que creer en nuestro Dios, solo tenemos que confiar en Dios. El problema de que por qué nos están aterrando y nos están ahogando las olas, hermanos, de nuestros problemas, es por la falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué teméis? ¿Por qué están aterrorizados? ¿Por qué tanto miedo, hermanos? Entonces, el miedo es una de las otras cosas, hermanos, que nos quita nuestra fe. En tercer lugar, hermanos, también tenemos que hay otra cosa que quita nuestra fe también. Y eso es la duda. Mira el capítulo 14 de este mismo evangelio. Vamos ahí, por favor, dele vuelta a su Biblia. Capítulo 14. Busque el versículo 23 hasta el 32. Mire lo que dice aquí la escritura, hermanos. Esta narración bíblica, lo que dice la palabra de Dios. Y despedida de las gentes, subió al monte el Señor Jesucristo, apartado a orar. Y como fue la tarde del día, estaba ahí solo. Es interesante que todos lo siguieron a la hora que hizo el milagro, a la hora que compartía la palabra. Pero en el tiempo que se fue a orar, él estaba solo. Ahora es importante tomar un tiempo a solas con Dios en oración. Pero si usted se da cuenta, hermanos, esas amistades que usted tiene, lo van a seguir a su fiesta, lo van a seguir, hermanos, a cualquier cosa que usted haga, a cualquier cosa que los invite, pero van a ser muy contados los que lo quieran seguir a orar. Eso es la verdad, es la realidad, hermanos. Pero el verso 24 dice, y ya el barco estaba en medio del mar, atormentado de las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo, confiad, yo soy, no tengáis miedo.
Aquí el Señor calmó su miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte, tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste, hermanos? La duda es prima hermana de la incredulidad. Hermanos, es importante que nosotros tengamos también, hermanos, en cuenta que la duda, cuando nosotros caemos en la duda, hermanos, estamos haciendo que nuestra fe se disminuya, nuestra fe se pierda. Es necesario, hermanos, tener fe para poder caminar sobre las olas. El viento era contrario, el viento era fuerte, la tormenta, hermanos, había levantado grandes olas. Pero Pedro caminó sobre las aguas, mientras mantuvo su fe en el Señor Jesucristo, en la palabra del Señor. Él caminó sobre las olas. Pero en el momento que dudó, en el momento que perdió esa fe, hermanos, él se comenzó a hundir. Esta es la misma situación que está sucediendo en la vida de muchas personas hoy en día, hermanos. Hoy muchos cristianos ya sucumbieron, ya se hundieron. El mar representa el mundo. Los cristianos debemos caminar sobre el mundo. El Señor Jesucristo dijo: están en el mundo, pero ya no son del mundo. Y muchos cristianos se han hundido en el mundo una vez más. Viven como el mundo, hablan como el mundo, piensan como el mundo, actúan como hacen las cosas en el mundo. Así que es importante, hermanos, que mantengamos nuestra fe para seguir caminando sobre el mundo. Una tercera cosa que quita nuestra fe es la duda. Tengamos cuidado con dudar, hermanos. Debemos de creerle al Señor. Si Él dice que caminemos sobre las aguas, debemos caminar sobre las aguas. Debemos dar pasos seguros, creyendo que es Dios quien va adelante, creyendo que es Dios quien lo ha dicho, hermanos, y en su palabra nosotros nos mantenemos confiados. Pero hay una cuarta cosa, hermanos, que también está quitando la fe de los cristianos. No solamente el materialismo, no solamente el temor o el miedo, sino también la duda, sino que también la falta de entendimiento. Por la falta de entendimiento, muchas personas han perdido su fe. Mire, quiero que vea, dándole vuelta a su Biblia más adelante, a este mismo libro, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vamos a estar leyendo los versículos 5 al 12. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Y viniendo sus discípulos de la otra parte del lago, se habían olvidado de tomar pan. Y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no tomamos pan. Entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis entre vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántos cestes alzasteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hermanos, la falta de entendimiento está haciendo que muchas personas pierdan su fe. Toman las cosas por otro lado. No entienden los mensajes. Es increíble cuántas personas escuchan la predicación de su pastor y, hermanos, la tuercen y llevan, hermanos, en sus corazones un mensaje que no se les predicó, que no se les dio.
Todo por falta de entendimiento, por no haber entendido. El poco entendimiento hace que nosotros perdamos nuestra fe en la palabra de Dios, en lo que Dios nos está diciendo. Por eso el Señor le recriminó a estos hombres por falta de fe. Hombres de poca fe, ¿por qué no entendisteis? Hermanos, el entendimiento hace que crezcamos en nuestra fe. Nuestra fe se fortifica, nuestra fe se afianza cuando entendemos palabra por palabra de la palabra de Dios. Por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado de mantener nuestra fe viva, nuestra fe fuerte, hermanos. Y para eso tenemos que quitar nuestro corazón del materialismo, del miedo, de la duda y de la falta de entendimiento. Hay que procurar entender las Escrituras. Hay que entender, hermanos, y si no entendemos la Escritura, es necesario ir al Señor en oración, porque, hermanos, dijera Santiago, allá por el capítulo 1, el versículo 5, si alguno es falto de sabiduría, demándela a Dios, pídale a Dios que le dé entendimiento, que pueda comprender la enseñanza. Usted como yo necesitamos comprender qué Dios nos está diciendo en cada enseñanza, en cada porción de la Escritura. Por eso es necesario crecer más en nuestra fe. Y por último, hermanos, la última cosa que quiero compartir en esta noche acerca del peligro de perder la fe. ¿Qué otra cosa hace que nosotros podamos perder la fe? Cuando consideramos los obstáculos, hermanos, demasiado grandes, más aún que el Señor, hermanos. Cuando estamos considerando los obstáculos demasiado grandes, hermanos, cuando vemos un problema que se nos hace gigante y causa de eso nos detenemos, nosotros, hermanos, estamos perdiendo nuestra fe. Lo vemos a través de la historia. Vemos el pueblo de Israel cuando iban rumbo a la tierra prometida. Se quedaron estancados 40 largos años en el desierto, hermanos, simplemente porque se asustaron con los hombres que vivían en la tierra prometida, con los gigantes que vieron ahí, las ciudades amuralladas, hermanos. Todo eso los hizo desistir de seguir adelante. Perdieron su fe y la falta de fe los hizo quedarse por más de 40 largos años en el desierto, hermanos. Pero quiero que veamos en la Escritura, hermanos, el capítulo 17, aquí donde estamos en el Evangelio según San Mateo. Por favor, busquemos el versículo 14. Capítulo 17, versículo 14 en adelante hasta el verso 21. Dice: y como ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre hincándosele de rodillas. Había un hombre que se acercó al Señor y se hincó de rodillas diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Es interesante que un padre estaba preocupado por su hijo lunático. Hoy en día hay muchos padres con hijos lunáticos también. Ahorita vamos a explicar un poco acerca de los lunáticos. ¿Quiénes son? Dice: y padece malamente, dice el versículo 15, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Los discípulos, hermanos, recuérdense que el Señor les había dado autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermos. En fin, ellos lo estaban haciendo. Habían realizado muchos de estos tipos de milagros, pero con este no habían podido hacer nada. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación infiel y torcida, ¿hasta cuándo tengo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir, de soportar? Traédmele acá. Y Jesús le reprendió, y salió el demonio de él, y el mozo, el muchacho, fue sano desde aquella hora. Cuando hablábamos de un muchacho lunático, estamos hablando de un endemoniado, alguien que está poseído por un demonio o por varios demonios. Entonces vemos aquí que el Señor hizo la obra, el milagro en la vida de este muchacho. Entonces, una vez que sacó el demonio del muchacho, llegándose los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? ¿Qué pasó? Es verdad, tenían la autoridad del Señor para hacerlo, pero no lo pudieron hacer. Y Jesús les dijo:
por vuestra incredulidad, por vuestra falta de fe. Hermanos, los problemas, no importa lo grande que sean, ninguno de ellos es más grande que nuestro Dios. Pero cuando nosotros vemos los problemas más grandes que nuestro Dios, nos vamos a estancar. Es la razón por qué muchos cristianos no han avanzado en su vida cristiana. Es la razón por qué no dan pasos de fe. Es la razón por qué no dejan de hacer las cosas que hacen. ¿Por qué siguen pegados al materialismo? ¿Por qué no van a la iglesia? ¿Por qué no apartan tiempo para Dios? Esa es la razón, hermanos, por la falta de fe. La falta de fe que hay en el pueblo de Dios en los últimos tiempos, hermanos. Ya no hay cristianos como había, hermanos, en tiempos pasados. Todavía recuerdo los años cuando yo me convertí a Cristo, en aquellos años donde, hermanos, había un tremendo avivamiento. La gente, hermanos, tenía temor de Dios. La gente quería de Dios. Pero hoy en día, hermanos, aún los mismos cristianos se están apartando del Señor. Y esto es algo que nosotros tenemos que combatir. Tenemos que luchar para que esto cambie. Estamos en los últimos tiempos y hemos rogado a Dios por un avivamiento. Y hermanos, queremos ese avivamiento antes de su segunda venida. Pero para eso necesitamos nosotros llenarnos de fe. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema. No importa la situación, hermanos, que nosotros estemos pasando, el Señor nos garantiza en su palabra, hermanos, que podremos vencer, podremos salir adelante en todas nuestras luchas, en todas nuestras dificultades. No importa, hermanos, los vientos tan fuertes, todavía el Señor dice que podemos salir adelante, pero tenemos que tener fe. Y el Señor lo explicó en este capítulo, les enseñó a sus discípulos la importancia de mantenerse en fe. Gracias a Dios, hermanos, porque la Escritura nos muestra paso a paso las cosas necesarias a hacer. Cuando hay un problema tan serio y un problema tan fuerte, hermanos, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer aquí en su palabra. Mire lo que dice, hermanos. El versículo que estamos leyendo, considerando aquí en esta tarde, hermanos, que es importante lo que dice la palabra de nuestro Dios. El versículo número 20, y Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahí el Señor nos explica muy detalladamente qué clase de fe es la que tenemos que tener. Y no tenemos que nosotros buscar una enorme fe, sino una fe tan pequeña así como el grano de una mostaza. Dice la Escritura, hermanos, el versículo 21, mas este género no sale sino por oración y ayuno. Hermanos, hay algunas cosas que necesitamos nosotros entender, que solamente en oración y en ayuno. No es en nuestra fuerza, no es en nuestro poder, es en el poder de Dios. La oración que nos hace dependientes de Dios, y el ayuno, hermanos, que nos hace que nosotros entendamos, hermanos, que la fuerza viene de Dios. No es nuestra fuerza. Cuando uno come, uno se está fortaleciendo, su cuerpo lo está fortificando. Pero cuando uno ayuna, hermanos, su cuerpo se está debilitando. Y en otras palabras, estamos poniendo nuestra fe en el que puede, en el que todo lo puede, y eso es el Señor, hermanos. Así que gracias a Dios en esta noche, hermanos, por la palabra que nos alienta y nos ayuda, hermanos, para que podamos continuar aumentando nuestra fe. Debemos de seguir creciendo nuestra fe. La pregunta inicial del Señor fue, cuando el Hijo del Hombre vuelva, cuando Él venga una vez más, ¿hallará fe en la tierra? Mi pregunta en esta noche, hermanos, para todos nosotros, ¿cuánta fe hay en nuestro corazón todavía? ¿Qué tanta fe tenemos, hermanos, en nuestro Dios? ¿Cuánta fe tenemos en su palabra? ¿Cuánta fe tenemos en la oración? ¿Cuánta fe tenemos en nuestro pastor? ¿Cuánta fe tenemos en nuestros hermanos? ¿Qué tanta fe hay en nuestro corazón? Ciertamente, hermanos, considero que en los tiempos actuales se está perdiendo la fe. Yo admiro a todos los hermanos que se mantienen fieles, que siguen adelante a pesar de los problemas serios,
a pesar de las circunstancias, hermanos, y a pesar de la intimidación que el diablo está provocando, trayendo al corazón del pueblo de Dios, se mantienen fieles solo por una sencilla razón: porque mantienen su fe viva, su fe intacta. Y eso es lo que queremos en esta noche llevar a nuestras casas, hermanos. Queremos quedarnos con este pensamiento: la fe es lo que necesitamos mantener. Nadie nos podrá quitar nuestra fe si nosotros nos mantenemos fieles y alertas. El Señor dijo: es necesario orar siempre y no desmayar. Mantengámonos en oración, busquemos a Dios continuamente. Quiero darle un pequeño ejemplo en esa parte. Cuando nosotros, hermanos, tenemos el hacha en la mano, y después de usar el hacha para cortar el árbol, para cortar la leña, el hacha va perdiendo el filo. Para eso hay que volverla a afilar. Hay que darle nuevamente, hermanos, con la lima o con el instrumento que usted tenga para darle filo a su hacha. Así es necesario, hermanos, la oración. La oración hace que nuestra fe se mantenga bien afilada, que podamos continuar confiando y creyendo en nuestro Dios. Es más que creer en Dios, es creerle a nuestro Dios, leerle su palabra, leer los textos y decir: amén, así es, Señor. Y cuando se nos predique la Biblia, que nosotros con toda nuestra fe podamos decir: amén, así es, pastor, así es, hermano, así es, Señor. Porque creemos con una fe que se ha afilado por medio de la oración. Oremos en esta noche, hermanos, invoquemos a nuestro Dios, pidamos al Señor esa fortaleza, ese ánimo, ese entusiasmo, que no decaiga jamás, sino que siempre estemos fieles y fuertes, hermanos, confiando en nuestro Dios. Oremos en esta noche. Padre, damos gracias por el privilegio de poder estar en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra. No habrá valido de nada, Señor, el haber escuchado el mensaje si no lo ponemos en práctica. Pido, Señor, que seas con cada hermano, cada hermana, especialmente por aquellos que en esta hora te necesitan, Señor, de esta manera muy especial. Su fe ha sido quebrantada. Muchas cosas están estorbando en sus vidas, pero en esta noche, Señor, sabemos, Padre, que tenemos un medio, una forma para que nosotros podamos acrecentar nuestra fe. Tenemos que aprender a orar, a confiar en ti, a mantenernos y guardarnos, Señor, en la línea de tu palabra, para que podamos seguir creciendo en nuestra fe. Mi Dios, gracias por esta noche. Pido por cada familia que a esta hora se congregan para escuchar el mensaje de tu palabra. Sé con cada uno, desde el mayor hasta el más pequeño, que todo, Señor, en esta hora, Padre, tu palabra haya sido de edificación, que haya podido, Señor, ser de aliento a sus vidas. Señor, que la fe del cristiano, de cada uno de los que hemos escuchado, Señor, se acreciente más en esta noche. Pido por nuestros hermanos en Cristo, los que nos escuchan a través de otros lugares, en otros lugares, Señor, para aquellos que también te necesitan, Padre, en esta hora, ruego por ellos, bendito Dios, para que también ellos se afiancen en tu fe, en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues todo lo pedimos, Padre, dándote las gracias y confiando que nos has escuchado y que nos has bendecido, en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor, y amén.